este video mostraremos cómo se puede modificar un registro de una inscripción de un estudiante y cómo se puede anular una inscripción. Vamos a ir a la opción Inscripciones en el panel izquierdo debajo de Estudiantes. Vamos a pulsar sobre la lupa para buscar la inscripción que deseamos anular. Vamos a aceptar. En este caso solo voy a modificar la inscripción. Voy a pulsar en el botón Modificar. Y voy a hacer un cambio en los documentos entregados. También voy a seleccionar un curso diferente. Pulsamos en Guardar. Y dice que el registro se actualizó. Si hacemos una consulta rápido, en el módulo de consulta, inscripciones, todas las inscripciones que he realizado desde esta fecha hasta esta otra fecha, ahí vemos que está José Antonio, y el curso actual en el cual está inscrito. En inscripciones, buscar, aquí tengo el registro y pulso en eliminar. Me dice que si deseo eliminar el registro de inscripción, digo que sí. Y me pide una clave de autorización. Autorización para anulación de registro de inscripción. La diferencia entre los usuarios administradores, encargados y usuarios normales es que solo la contraseña de los usuarios administradores o encargado pueden anular registro. En este caso voy a autorizar la anulación de registro con la contraseña del administrador que uso para mis videos, que se llama Tim, y ya el registro fue anulado. Si buscamos nuevamente las consultas de inscripciones para esa fecha, vemos que ya no existe el registro porque quedó anulado. En los próximos videos estaremos mostrando cómo es el proceso de facturación a estudiantes. Esperamos en el próximo video.